galardones como recompensas. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que decir que toda la sociedad, toda persona, estamos acostumbrados a recibir algunos regalos, algunos detalles. Y cuando esos regalos llegan, nos alegran, nos hacen sentir bien. Ahora, hay de regalos a regalos, pero a veces se dice de que sin interesar cuál sea el detalle, cuál sea el valor del detalle o el tamaño del detalle o del regalo, sea lo que sea, lo importante es cómo nos hace sentir, cómo se recibe. ¿Qué satisfacción trae a nosotros ese detalle? Por ahí dicen que lo importante es el detalle, no tanto el valor ni lo grande que sea el detalle, el regalo, sino la actitud que se tiene para regalar ese detalle y hacer sentir bien a la persona a quien se le regala. Y de hecho, dar un regalo, dar un detalle, hace sentir bien a la persona que lo da, que lo entrega. De alguna manera se comparte, hay alegría en el que lo recibe y hay alegría en el que lo da. Gloria a Dios. Es importante que cuando se da algo no se espere nada a cambio, mas sin embargo el ser humano siempre espera algo a cambio. Mas no sucede con el Señor. El Señor cuando da, Él no espera nada a cambio. Él lo da porque el sentir de Él es dar. El sentir de Él es regalar. El sentir de Él es que aquella persona que recibe ese regalo, ese galardón, esa recompensa, se sienta bien. Él no espera nada a cambio. Pero sí es importante, es muy importante que quien recibe regalos, galardones, recompensas, bendiciones, tenga una actitud de agradecimiento. Y a veces se agradece antes, durante y después. Antes, durante y después. Antes de recibir, cuando se recibe y después de recibir. Cuando nosotros miramos este panorama de Dios para con nosotros, tenemos que decir que en el Señor tenemos
grandes recompensas, grandes galardones. Pero yo quisiera que mencionáramos algunos de esos galardones y que esto nos lleva a que nuestra relación con Él se fortalezca cada día. Hemos venido teniendo una relación con Él, una relación de Dios a pueblo, de padre a hijo, de Dios a iglesia. Una relación que es muy favorable para la iglesia. Y en todo lo que Dios nos ha dado, yo creo que nosotros tenemos que pensar seriamente en que todo lo que Dios nos da debe a nosotros cautivarnos. Aleluya. Y ser muy agradecidos. Vea, cuando una persona lo da todo para Dios, Dios no es injusto. Dios paga bien. En muchos aspectos de nuestra vida, cuando se trata de dar, siempre dejamos una reserva. No lo damos todo. Y hay situaciones cuando se trata de sobrevivir. Y cuando se trata de sobrevivir, siempre hay que dejar una reserva. Si estamos llevando a cabo o realizando un presupuesto, dentro del presupuesto se deja un rubro para imprevistos, algo que no está planeado, algo que no hay seguridad que suceda, pero puede suceder. Entonces debe haber una reserva. En todo debe haber una reserva. En este tiempo que tenemos de confinamiento, se han hecho ayudas, pero yo considero que todos los que hemos hecho ayudas, no lo hemos dado todo. Hemos pensado en la reserva, en dejar algo ahí por si algo pasa, por si se alarga, pues no, o sea, no se da todo. Yo estaba pensando que con Dios es diferente. Y cuando hablo de darle a Dios, no me refiero solo en la parte económica, sino darle a Dios lo que soy, darle mi vida, mi corazón, mi existencia, mi alma, todo mi ser. Yo creo que ahí no hay reserva. Hablando de reservas, se dejan reservas porque debe estar dentro de lo planeado la reserva. Pero en esto de dejar reserva en lo que hay que darle a Dios, hablando de nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, pues no necesitamos dejar reserva, porque lo mejor proviene de Dios, la vida proviene de Dios, lo que necesitamos proviene de Dios. La pregunta es, ¿para qué yo voy a dejar una reserva en mí
cuando se la puedo dar toda a Dios? Eso por un lado. Por otro lado, ¿para qué yo dejo una reserva si servirle a otro aparte de Dios no vale la pena? Significa muerte, significa condenación. La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores. Aleluya. Es decir, lo que somos no podemos partirlo para dos. A Dios le doy una parte y me reservo el resto para otro. No se puede servir a dos señores. En este sentido, es necesario darle todo a Dios sin reserva, porque si no es a Dios, es a Satanás, es al pecado, es al mundo, y sabemos que Satanás, el pecado, el mundo, paga mal. No da buena recompensa servirle a Satanás. No, en Satanás no hay buenos galardones, no hay buenas recompensas. La paga del pecado es muerte, es condenación, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿para qué hacer una reserva para darla o entregarla o desgastarla en otro que no sea Dios? No sirve, no trae beneficio. Lo mejor es darlo todo a Dios sin reserva, porque Dios no es injusto. Dios paga bien. Aleluya. Y hay gente que lo ha dado todo. Lo ha dado todo, hablando en todo sentido, lo ha dado todo. Y Dios ha sido justo. Dios no los ha dejado. Dios no los ha desamparado. Dios siempre ha sido su refugio, su protección, su escondedero, su roca. Esa torre fuerte siempre ha sido Dios. Así es de que entonces trabajemos para Él, sirvámosle a Él, démoslo todo a Él, porque Él es el mejor patrón. Aleluya. Aquí hay buenos patrones. En esta vida hay buenos patrones. De hecho, sus empleados han durado mucho tiempo. O duran mucho tiempo porque son buenos patrones. Y cuando hay un buen patrón, el empleado no se va tan fácil. Yo creo que hablando de nuestra relación con Dios, nuestro trabajo para Dios, Él es el mejor patrón. No hay otro como Él. Hablando de patrones, ¿pueden patrones buenos dar ayudas buenas a sus empleados, pero que benefician y suplen acá? Pero el patrón nuestro, el buen patrón de nosotros que se llama Jesús, sus galardones, sus recompensas, son a vida eterna. Gloria a Dios. Cada persona tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para recibir los galardones de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Si hemos vivido para Dios, recibiremos galardones a vida eterna. Pero el que hace lo malo recibe galardones
para condenación eterna. Es necesario que cada persona sea consciente de esto. La vida no es para vivirla de tal manera que nadie nos va a llamar a cuenta. No, eso no se puede pensar así. Hay un Dios que es el dueño de todas las cosas. Y de hecho, Él no quiere que nadie perezca, que nadie se condene. Él quiere que toda persona sea salva. Entonces, tendremos que presentarnos delante de Él a rendir cuenta por nuestros actos, nuestro comportamiento de vida. Yo le he dicho a los candidatos al bautismo en el momento del bautismo: de aquí en adelante usted es responsable de sus actos de vida. A partir de hoy, todo comportamiento de vida usted es responsable y tendrá que dar cuenta a Dios por esos actos de vida, por esos comportamientos. Así es de que si son malos, dará cuenta. Y si son buenos, dará cuenta. Si son malos, dará cuenta y recibe galardón, recompensa. Y si son buenos, también recibe galardón y recibe recompensa. El que hace lo bueno, su galardón es el reino de Dios, el reino de los cielos. El que hace lo malo, su galardón es muerte, es condenación. Aleluya. Entonces ahí nos toca mirar dónde estamos. ¿Con quién estamos? ¿A quién servimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué servicio damos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? Aleluya, porque no es solo llamarnos evangélicos, porque evangélicos hay muchos. Hay muchos que tienen un evangelio y que lo han acomodado a la manera de ellos, pero el hecho no es ser evangélicos, el hecho es que yo tengo que vivir no solamente porque soy evangélico, sino porque soy un hijo de Dios, porque soy cristiano, gloria al Señor, que obedezco la doctrina y las enseñanzas de Cristo. Amén. Eso es fundamental, es importante. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria al Señor. Entonces hay que retener lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Una vida cristiana. La palabra de Dios es clara en decir: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, hay un estilo de vida cristiana y en esa vida cristiana nosotros tenemos que guardar, tenemos que retener lo que el Señor nos ha enseñado. Porque lo que Él nos ha enseñado es para nosotros, es para nuestra edificación, la sana doctrina, la enseñanza, el propósito de Dios, el plan de Dios es nuestro. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tenemos que retener ser cristianos y buenos cristianos. Porque si no retenemos el ser cristianos, buenos cristianos, perderemos la corona.
perderemos el galardón. Entonces, aquí es donde nosotros sentimos que tenemos que hacernos a un lado para darle el lugar a Dios. Ahí es donde Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo no lo vivo según yo. Ahora lo que vivo lo vivo según Cristo. Amén. Porque Él en mi vida se ha convertido en esa esperanza de gloria, en esa esperanza de vida eterna, de galardón, de corona, de recompensa. Eso significa el Señor para nosotros, esa salvación, esa vida, gloria al Señor. Y aquí tenemos que ser cristianos si queremos la recompensa, el galardón. Tenemos que ser cristianos. La gente dice, no, yo no tengo que ser nada. No, sí tiene. Sí tenemos que ser cristianos. Y no partamos de que Dios nos obliga. Partamos de que nos conviene ser cristianos. Nos conviene ser hijos de Dios. Porque igual Dios no obliga a nadie. Ni más faltaba, Dios no necesita de usted, ni de mí, ni de nadie. Dios no necesita de nadie. Él con nosotros es Dios y sin nosotros Él es Dios. Entonces no nos equivoquemos, que para Dios somos indispensables y que si yo me voy esto se acaba. No, aquí nada se acaba, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es por lo que Él es. Esta iglesia es por lo que Dios es. No es por lo que la iglesia es. No, aquí nadie dependemos de nosotros mismos. Aquí todos dependemos de Dios. Los que han pensado que la iglesia se acabó y de pronto se desanimaron y no han vuelto a la iglesia, que porque la iglesia se acabó. No, la iglesia no se ha acabado. La iglesia Jesucristo la sostiene. La iglesia está escondida. La iglesia está reservada. La iglesia está en Cristo Jesús, esperando el momento, aleluya, para activarse nuevamente y seguir su marcha al reino de los cielos. Porque es que no somos nosotros solos, somos en Él. Aleluya, aleluya. Amada hermana, amado hermano, amada iglesia, retengamos lo que somos. Y bienaventurado el que ha retenido lo que es antes, durante y después. No puede ser que antes de la pandemia había un nivel espiritual para la iglesia y que durante la pandemia ese nivel bajó. No puede ser. Porque es que Dios no ha bajado. Dios no ha bajado su nivel de Dios, de omnisciente, de omnipresente, de omnipotente. Él no ha bajado su nivel. Esto no afecta a Dios. Por lo tanto, esto no puede afectar la iglesia. La iglesia se mantiene. La iglesia está ahí, debe estar ahí, porque a la iglesia le conviene. Si alguien se va, pierde. Y no le eche la culpa a nadie, porque nadie es culpable, solamente usted, porque se va. Pero si se queda, galardón tenemos, recompensa tenemos. Entonces lo mejor es no irnos. Retén lo que tienes, lo que es. Esa vida cristiana, reténgala.
Es decir, yo me conservo, yo sigo aquí siendo cristiano. Ahora, en todo tiempo la gente se ha ido. Pero aunque la gente se ha ido, no todo se ha dado por acabado. Es más, el Señor le dijo a Pedro y a otros, si ustedes se quieren ir, también se pueden ir. Para mí no es problema, no me van aquí a amedrantar, aquí no me van a sobornar con ese cuento que se van a ir también. Si se quieren ir, váyanse. Pero miren la posición de estos hombres. Y esa es la posición de la iglesia verdadera, que aunque otros se van, yo me quedo. Porque es que nadie decide por mí, yo decido por mí mismo. La salvación es tan individual que la persona decide dejarla o la persona decide tomarla. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿El Señor se complicó por eso? No. Sencillamente, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Aleluya, aleluya. Y lo mejor de todo es que para la iglesia hay mejores promesas que para Israel, porque así es Dios. El que no quiere esto, entonces listo, hágase a un lado y yo pongo otro. Hermano, si usted no se consagra, va a tener que algún día hacerse a un lado, porque Dios quiere poner a otro que sí va a estar consagrado. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Eso no lo decido yo como pastor, eso lo decide el Señor. Y cuando Él lo decida, nadie se puede interponer. Así son los negocios con Dios. Por lo tanto, retén lo que tienes. Porque sí hay corona, sí hay galardón, sí hay recompensa. Dios es justo y Dios no se queda con nada. Y a nadie Él deja la orilla del camino abandonado. No, Él lo toma, Él le da la mano, Él lo levanta, Él lo ubica, Él lo lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Él. A Jesús sea la gloria. Entonces, mis amados, es cuestión de saber quiénes somos y a quién servimos, a quién pertenecemos. Cuando hablamos de galardones, hay un primer galardón que se llama la corona incorruptible de gloria. Todo el que ha obedecido al llamado del Señor y que ha tomado las cosas del Señor en serio, escúcheme esto, el que toma las cosas del Señor en serio, es decir, que ha consagrado su vida a Él desde el principio de su vida cristiana hasta hoy o hasta el final, gloria al Señor, le está aguardada esta corona. ¿Sabe por qué es que el Señor habla de lo caliente, lo tibio y lo frío? Y que Él puntualiza más a lo tibio. Dice, por cuanto ni eres caliente ni frío,
es decir, tibio, te vomitaré de mi boca. Eso tiene que ver con la consagración. Hermanos, si vamos a ser cristianos, seamos buenos cristianos. Y si no, no perdamos el tiempo. Porque de nada nos sirve ser cristianos a medias. No nos sirve. Al Señor no le sirve gente neutral. Gente que pretende venir a la iglesia y sí, yo pertenezco a Dios y lo alabo y esto y lo otro y toco el instrumento, pero entonces se va de aquí y está dándole la mirada al mundo y quiere vivir como el mundo y quiere practicar el mundo y quiere hacerlo del mundo. A Dios no le sirve gente así. Y ay de aquella persona cuando Dios le cierre la puerta. No, es que Dios es misericordioso. Claro que sí, Él es misericordioso. Pero entonces, aleluya, cuando Él corta la misericordia, ¿qué sucede? Porque así como Él es grande en misericordia, también dice que es lento para la ira. Y claro, a nosotros nos conviene que Él sea lento para la ira y grande en misericordia. Pero el ser lento para la ira no quita lo demás. Ni el ser misericordioso quita lo demás. Está lo uno y está lo otro. ¿Sabe que una persona que es paciente es peligrosa? Es mejor que explote de una vez y con eso se sabe a qué tenerse. Pero el paciente cuando explota es peligroso. Quiero decir que Dios es lento para la ira. Pero cuando llegue el tope de la ira de Dios, la humanidad va a temer la ira de Dios. Va a tener miedo. Es tanto que dirán a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros. Escóndenos de la ira de Dios. Pero los montes no van a caer. Las montañas, las rocas, las piedras no van a caer. La humanidad tendrá que sentir la ira de Dios. Entonces, hermanos, despertemos conciencia y ubiquémonos. Ubiquémonos. No podemos estar viviendo de cualquier manera. En 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros los cristianos para recibir una corona incorruptible de gloria. Entonces hay coronas, hay galardones, los deportistas, los atletas, todos ellos luchan legítimamente por esos galardones corruptibles y nosotros debemos luchar legítimamente por esa corona incorruptible de gloria. Quiero hablar dos ejemplos de aquellos que jugaron con las cosas de Dios. Sansón fue uno de ellos. Jugó hasta que el Espíritu de Dios ya no estuvo en él. Usted no puede jugar a eso. Yo no puedo jugar a eso. Jugar con las cosas de Dios, ser un cristiano inestable que hoy me consagro y mañana no, o hoy estoy desconsagrado y mañana consagrado. No, yo no puedo jugar a eso, porque es posible que en algún momento Dios me suelte, y cuando Dios me suelte, cuando Dios te suelte, eso es peligroso. Eso es una estocada final, que Dios nos suelte. Pero Sansón jugó y jugó y jugó. Cuando reaccionó y tal vez confiado y seguro que Dios le iba a responder en el momento, ya no hubo respuesta de Dios.
Ya Dios no lo defendió, ya Dios lo había soltado. Es mejor estar en las manos de Dios y no estar en manos de otro. Porque si hay alguien justo es Dios. Si hay alguien que paga bien es Dios. Vea, la iglesia de la Odisea también se acostumbró a pecar. Esto es jugar con Dios. El modernismo, las pasiones, el mundo y sus deseos. Eso es jugar con Dios. El cristiano no puede adaptarse o acostumbrarse a una vida del mundo, de pecado, a una vida liberal. No, hay un estilo de vida cristiana trazado por la palabra de Dios y la iglesia debe ajustarse a eso. Y cuando la iglesia se ajusta a los lineamientos de Dios, entonces hay recompensa, entonces hay galardón, entonces está la paga de parte de Dios. Aleluya. No juguemos con Dios. Vea, hay hermanos que se acostumbran a estar hoy y mañana no. Ahora, quiero hacer diferencia entre lo que es una caída, lo que es un desliz, a lo que es una costumbre. Porque hay caídas que se pueden producir accidentalmente. Aquí alguien puede caerse accidentalmente. Se cayó y bueno, un accidente hubo. Pero otra cosa es cuando se cae y se cae y se cae y sabe que se lastima y sabe que le hace daño y entonces ahí se cae y se cae. Entonces, eso es otra cosa. Apunto y menciono a los que se acostumbran a vivir de cualquier manera. Porque si alguien peca, abogado tenemos, pero pecado accidental. Pecado que no es frecuente. Ese pecado de costumbre ahí no entra. Ahí el abogado no hace nada por él. Porque es una costumbre, es un hábito. Y es un hábito malo, es una mala costumbre. Entonces, hermanos, si nos acostumbramos a hoy consagrarnos y mañana no nos consagramos, estamos desconsagrados y pasado mañana vuelta otra vez consagrados, ese nivel de vida no sirve. ¿Sabe qué está haciendo la persona con eso? Acarreando más juicio. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido este camino, que habiéndolo conocido, comenzar para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Mejor no lo hubiera conocido, le iría mejor. A eso es que Dios llama frío. Es mejor que esté frío. Porque si es tibio, acarrea juicio. Cada vez que se comporta mal, añade juicio, añade juicio. Entonces, entre frío y tibio es mejor frío. Porque mejor le hubiera sido ser frío y no tibio. Acarrea más juicio el tibio que el frío. ¿Por qué? Porque el tibio lo hace a conciencia, mientras que el frío, pues al menos no está provocando, porque ¿qué provoca la ira de Dios? El pecado. Y si una persona, bueno, está fría, pues está en pecado. Pero Dios no ve eso como en sí como una burla, pero el que entra y sale, eso es una burla.
Eso es un juego, eso es jugar con las cosas de Dios. Y entonces Dios a eso le da otro tratamiento. Amén. Vea, yo he predicado y hay gente que se ha arrepentido y se ha consagrado. Y uno dice, hombre, facilito, vino, se entregó, se arrepintió, se bautizó y está perseverando y está sirviendo. Pero hay descarriados que llevan más de 20 años apartados del camino del Señor y no han podido volver. Y con ellos he hablado y me han dicho, pastor, es que no es fácil. La verdad es que la primera vez que yo vine al Señor sentí que fue muy fácil, pero ahora que estoy descarriado no es fácil. Uno se reconcilió como a los 20 años y a este tiempo vuelta a estar descarriado otra vez. Porque Dios a eso le da otro tratamiento. Es decir, que a un comportamiento de cualquier manera, un comportamiento de vida cristiana de cualquier manera, Dios a eso le da otro tratamiento. No hay que solo cuidar lo recibido de Dios, sino que también hay que cuidar y ganar la corona incorruptible de gloria. Dependiendo cómo yo me comporte en mi estilo de vida cristiana, así mismo recibiré la recompensa. Un buen empleado, el patrón hace lo que sea para que no se vaya y para tenerle una buena paga. Un buen empleado. Pero un empleado flojo, mediocre en su trabajo, lo primero que el patrón piensa es en echarlo, sacarlo. Y de pronto hasta es justo en su pago. Le dice, vea, le pago la semana, le pago el día, son las 2 de la tarde, pero le voy a pagar el día. Es día miércoles y le voy a pagar la semana. Es día 20 del mes, pero le voy a pagar la totalidad de la mensualidad. Es justo en su pago, pero no me sirve. No me sirve. Entonces, ¿de qué manera Dios es justo? En que Dios lo ha participado de sus bendiciones. Vea, aquí en la iglesia ha venido gente a la iglesia que ha recibido muchas bendiciones de Dios. Dios ha sido muy justo con ellos, participándolos y dándoles de todo. Que hasta muchas veces hemos dicho, uy, es que el Señor lo ha consentido mucho, es que le ha tenido mucha paciencia, le ha dado mucho, no merece tanto, pero Dios es justo. Él lo participa, pero se va. Y eso es duro cuando Dios lo echa a uno, debe ser muy terrible. Debe ser muy terrible. Eso es como cuando se cierran todas las opciones. Que se cierren todas las opciones. Ya no hay opción, ya no hay recurso. Uy, Señor, ¿y ahora qué hago? No, pues se complica todo. Cuando Dios echa a una persona, se le complica todo a esa persona. Cuidemos lo que tenemos. Administre bien su vida cristiana. Administre bien su economía. Administre bien su familia. Administre bien todo. Todo administrelo bien. Y tiene la recompensa. Tiene la paga. Tiene la corona de vida. En otra oportunidad voy a hablar de otros galardones, de otras recompensas. Por hoy vamos a dejar hasta aquí. Pero hermanos, ubiquémonos. Y usted que está bien ubicadito y sabe que hay alguien desubicado, visítelo,
hable con él, trate de ubicarlo. Hable con él, sea amigo de él. Hermano, por favor, ubíquese. No siga así. Usted corre el riesgo de perderlo todo. De perderlo todo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor.